días tengan todos y todas las que nos ven y nos escuchan. Bienvenidos nuevamente a este video podcast de Satori. Habíamos tenido unos inconvenientes, pero ya estamos nuevamente con ustedes. Estamos arrancando con los temas de este nuevo mes, el mes de mayo. Y justamente como acabamos de tener el Día del Trabajo, hoy vamos a hablar justamente eso, de los espacios laborales, pero vamos a hablar de la salud mental en el trabajo. Afortunadamente, y tenemos el gusto de que nos acompañe nuevamente Eleniux, que la vez pasada no nos pudo acompañar, pero es la que nos va a explicar mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy. Elena, fíjate que estaba revisando para este programa y hay una investigadora que se llama Sigal Barzadeh que quiso ver cuáles eran las emociones que se experimentan o que experimentan las personas más frecuentemente en sus lugares de trabajo. Y voy a dar nada más dos datos de los que ella platicaba. Uno de ellos es que la emoción que más experimentan los trabajadores cuando están en su lugar de trabajo es la ira. El 50% de las personas reportó que la emoción que más experimentan en su lugar de trabajo es la ira. O sea, se la pasan enojados o enojándose en el trabajo, lo cual no es bueno para nada, ni para la productividad y mucho menos para la salud mental de las personas. Y fíjate, solo un 16% eran los que reportaban que su trabajo les generaba como emoción principal alegría. Y por su parte, la Organización Mundial de la Salud pues nos dice que todos deberíamos tener acceso a un entorno de trabajo seguro y sano. La realidad es que pues esto pareciera que no es así. Pero bueno, pues a ver, platícanos, tú que te has estado empapando más de este tema que un servidor, ¿qué onda con la salud mental en el lugar de trabajo? Hola, ¿cómo están? No, sí andaba acá, déjenme aclaro, que sí estaba acá, pero estaba tras bambalinas allá. Eso sí, porque la verdad es que ahora hace mucho calor y ya estar tres aquí juntitos, digo, nos queremos, pero tantito de calor. Sí. No, y bueno, tuvimos algunas complicaciones, como dijo Diego, y ahora estamos en el tema del trabajo, ¿no? Y acaba de pasar. Fíjate, irónicamente, se dice que al menos el 60% de la población en México somos personas que estamos en un ambiente de trabajo, ¿no? O sea, al menos estamos como en un registro dentro de lo laboral, ya, ¿no? Y que la mayoría somos empleados, ¿no? Ajá, y aún así, el 1 de mayo no lo consideramos una fecha importante. Y creo que es muy digno de reconocer que hay que prestarle atención a qué hacemos, quiénes somos en los ambientes de trabajo. O sea, ¿qué hace nuestro trabajo por nosotros, no? La OMS, tú mismo lo has dicho ahorita, nos representa, por ejemplo, sentido de pertenencia, nos da una sensación de dignidad. Hay muchas frases New Age que nos dicen, tú no eres tu trabajo. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Claro. Sin embargo, el trabajo es un espacio que nos dignifica. Justo me estaba acordando de esa frase, ¿no? Y esto nos hace reflexionar por qué un 1 de mayo, en donde en efecto caiga el día que caiga, es el día que se conmemora. ¿Por qué no hablamos más de este tema y por qué damos por sentado que son cosas que tendríamos que resignarnos? Y aquí es donde a lo mejor quisiéramos como, bueno, yo, una servidora, quisiera pensar en tanto lo que tiene que considerar cuando hablamos de salud mental en los espacios de trabajo. Y pues el tiempo es muy poquito, las condiciones o los contextos o las perspectivas en las que se tiene que abordar esta crítica son muchas, muy amplias. Claro. Pero podríamos partir con esto, Diego, de el trabajo sí aporta a dignificar y a darnos valor a nuestra vida. ¿Tú qué opinas de esto? Pues creo que en teoría sí. De hecho, fíjate que hay algo muy interesante, que hay algunas investigaciones que hacen referencia a que los días en los que la gente, digo, a pesar de lo que platicamos ahorita de la ira y demás, y no mencionamos el estrés, que está bien canijo, lo que hacen algunas investigaciones nos dicen es que los días en los que la gente se siente más triste
son a veces los fines de semana o en vacaciones. Los domingos. Porque justamente el trabajo, entre muchas otras cosas, aparte de esta dignidad, de ese sentimiento de trascendencia o de utilidad, que es muy importante, y el mantenernos ocupados también es muy sano, ¿no? En general tendría que ser bueno. El detalle es que la mayoría de las condiciones laborales, al menos en México, pues no son las mejores, y eso contribuye a que tengamos muchos problemas de salud mental y que a veces no los vemos. Por ejemplo, el tema del estrés. Somos el país número 1 en estrés laboral en el mundo. Y aunque en un mundo ideal el trabajo tendría que generarnos no solamente un sustento, sino también satisfacción, a mí me parece que la mayoría de las personas no lo están experimentando así. Y es por esto y otros motivos que ha habido algunas iniciativas como la de la OMS, aquí en México la norma de riesgo psicosocial y algunas otras que ya existían, hacen referencia a la importancia que tiene que se cuide a los trabajadores, más allá de un tema económico, que también pues podríamos cuestionar que muchos trabajos no están muy bien pagados, ¿no? Pero aquí esto me llevaría a preguntarte, se habla cada vez más de esto afortunadamente, pero ¿cómo, para los que nos escuchan y están en un trabajo o quienes emplean a otras personas, cómo, Elena, podríamos abordar o cómo se trabaja la salud mental en un espacio de trabajo? Tal vez podríamos pensar, o lo más lógico sería, pues que contraten a un psicólogo o psicóloga y que de terapia, que esa podría ser una acción sumamente valiosa, pero que no es la única. ¿Qué más se podría hacer en los espacios de trabajo para fomentar o cuidar la salud mental, Elena? Platícanos. A ver, bueno, la norma 035 que se comenzó a aplicar en el 2018, comienza a aplicarse, pero en su realidad se aplica ya hasta en el 19 prácticamente, ha ayudado muchísimo. ¿Vas a decir algo? Sí, que bueno, de repente la pandemia medio lo apagó, ¿no? Sí. Pero que ahí está y que tendríamos que hacerle caso. Sí, de hecho es algo que tiene sus desventajas dentro de los espacios laborales, pero bueno, ha hecho sus aportaciones y es como, voy a decirlo de una forma a lo mejor muy burda, ha sido el coco de muchos de los empleadores, de muchos personas que emplean, ¿no?, a otros, porque se vuelve como esta amenaza de ahí viene el coco, ahí viene esto, porque al final de cuentas es una multa económica que puede llegar a ser desde los 21,000 hasta $500,000. No, y que hubo muchos mitos. Por ejemplo, yo recuerdo que se leen unas notas y que decían, a partir de tal fecha podrás demandar a tu patrón si te genera estrés. No, pues imagínate lo que eso representó, ¿no? Que no es así, no es así, afortunadamente creo para ninguna de las dos partes, pero que sí ha venido a representar, creo que el que se visibilice un tema que en muchos lugares lamentablemente no, y que ya están haciendo cosillas, ¿no? Sí, en y de teoría, hecho, mira, tendrán que hacer cosillas. Mira, algo que sí tenemos que considerar es que cuando tratando de responder a tu pregunta de cómo es que tendríamos que hacer, primero es la NOM, bueno, como venía diciendo, la NOM ha sido una guía que nos permite identificar qué cosas sí nos benefician, qué cosas nos estabilizan. Vamos a decir como estar estables, pero también nos permiten dignificar esto que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, la norma 035 valora condiciones de sentido de pertenencia, condiciones de verticalización de la empresa o del espacio laboral. Entre mayor protocolos de verticalización tenga una empresa, mayores condiciones de estresores vas a poder observar. A ver, y ahora en términos más mundanos, explícanos esto de la verticalización. ¿Qué es la verticalización? Hablamos de los niveles jerárquicos, pero que son niveles jerárquicos que que además de considerar como jefe, coordinador, encargado de área, también se vuelve una sensación de, si no, le tengo que decir a mi inmediato, aunque tenga acceso o no tenga acceso a los jefes más arriba, ¿no? Casi siempre es como de el más arriba. Casi, ahí cuando nos dirigimos... Es una cuestión de cercanía. Así es. Esa es la palabra, Diego, gracias. Justamente, entre mayor percepción se sienta con respecto a qué tan alejado está la persona con la que yo pueda hablar, para ser tomado en cuenta, para que se observen los beneficios o las cosas que yo hago, o lo que yo puedo mejorar, o no, también.
entre más alejado se perciba, estamos hablando de verticalización. Ya. Procesos horizontales es justamente eso, la sensación de cercanía, la sensación de poder sentarme con la directora, el director del lugar y decir, oiga, se me ha ocurrido que justo cuando yo estaba haciendo esto, podríamos mejorar esto. Esos son procesos horizontales en los espacios de trabajo. Entonces, ¿por qué estamos tomando este punto? Porque entre mayor cercanía con las personas de toma de decisiones tengamos, nuestra salud mental sí se ve reflejada en una mejora, en un sentido de beneficio. Y laboralmente tiene otros elementos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estás diciendo esto, se me vienen a la mente varios aspectos. El ser escuchado, el ser atendido, pues es algo que yo creo que a todos nos hace sentir bien, ¿no? Sobre todo cuando queremos hacer un aporte significativo. Y ahorita hay un término que a mí me parece muy interesante, que es el del salario emocional. Okay, que hace referencia, exactamente, que hace referencia a esta, digamos, gratificación que no es económica, sino que es más afectiva, ¿no? Esta parte de que reconocen lo que haces, tus aportes, etcétera, porque hay otros datos que nos dicen, tengo otros datos, hay otros datos que nos dicen que lo que hace que en ocasiones personas valiosas renuncian a las organizaciones, más allá de tener condiciones económicas buenas, malas o más o menos, es que no son tomados en cuenta, ¿no? Y uno puede decir, ¿eso qué tiene que ver con la salud mental y el trabajo? Pues mucho, ¿no? Mucho. Porque de verdad hay estadísticas significativas de esto. Incluso hay unas, y con esto no quiero decir que no tengamos derecho a sueldos dignos, pero incluso hay algunos datos que hablan de que cuando la persona se siente satisfecha o encuentra, digamos, le encuentra sentido a lo que hace o al lugar de trabajo, pues incluso están dispuestos a ganar menos. Que insisto, esto no quiere decir que tengamos condiciones económicas, etcétera, que sean inadecuadas, ¿no? Obviamente pues, no puede haber salud mental si no hay condiciones dignas para los que trabajamos, las personas que trabajan. Fíjate, dentro de las condiciones dignas es que es identificar o considerar la ergonomía, ¿no? De dónde te encuentras sentado, de dónde, cómo está ubicada la mesa, y señalando nuestras cosas. ¿Sí, ¿no? Discúlpame, Diego, pero aquí no de nada. Poco a poco vamos mejorando. Ya metimos los paneles y otras cositas. Y acá también, bueno, ese no es el punto. El punto es que también tenemos que respetar en los espacios de trabajo cómo se encuentra la posibilidad del riesgo laboral a que esa persona pueda verse disminuida su capacidad física a partir de las herramientas que te ofrece la empresa, sí, o el lugar de trabajo, ¿no? En otras palabras, la silla, la mesa, la iluminación, la ventilación. Miren, en esta temporada de calores hay muchas empresas, hay muchas instituciones públicas, privadas, que no tienen ni la ventilación correcta, ni el espacio correcto para poder soportar la oleada de calor, ¿no? O sea, tampoco las oleadas de frío, ¿no? Cuando hay mucho frío, padecen frío, ¿no? Entonces, eso hace que percibas que tu espacio de trabajo no es el adecuado. Claro que no lo es, ¿no? En muchas cosas. Pero además de eso, que percibas que hay un desinterés por parte del empleador, claro, o de la institución, ¿no? Consciente o inconscientemente. Para tu persona. Así es. Y eso te hace no querer estar en el lugar. Ahorita, por ejemplo, seguramente hay muchas personas que en este momento no quieren ir a su trabajo porque padecen solamente el traslado, sí. Pero el hecho de estar en ese lugar te hace sentir agobiado, te hace sentir que tienes que responder, y más si se trata de atender a otras personas, sí, ¿no? Pues es que si no tenemos las necesidades básicas satisfechas, pues... ¿Y saben qué? O sea, ahí sí tendríamos que hablar de sentidos de planeación desde el aspecto de la salud mental y salud física de nuestras y nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque cada año va a ser el año menos caluroso. Eso significa que cada que va avanzando nuestro periodo de tiempo va a ser más caluroso. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, para darle
condiciones aceptables. Y no estoy hablando solamente de aires acondicionados, que eso se vuelve otro tipo de problemática también ambiental. Ya. Pero también estoy hablando de otros espacios, a lo mejor de mayor cantidad de jardines, mayores espacios donde te puedan permitir que la capacidad de la humedad, de la retención de la humedad, de la sombra, esté ahí. Es decir, no todo tiene que ser en la inmediatez, también podemos trabajar a mediano y largo plazo. Eso también tiene que considerarse con relación a cómo queremos sentir apropiación a nuestro espacio. Oye, y además de los aspectos físicos, que luego puede haber otras condiciones, ¿no? Uh-huh. Presupuestales, de infraestructura y demás, que son importantes. ¿Qué aspectos, por ejemplo, psicológicos pueden influir en que nuestra salud mental se vea afectada? Por ejemplo, la norma mide algunos de estos aspectos. ¿Qué elementos en nuestro ambiente de trabajo, además de lo ergonómico y demás, que es sumamente importante, pueden influir en el deterioro, por ejemplo, o en la afectación de mi salud mental como trabajador, por ejemplo, ¿no? Ok, mira, por ejemplo, hemos hablado dos temas importantes. Uno es ser tomado en cuenta. Entre más cercano sientas que estás, ¿no? Por parte de, no solamente de tus compañeros y compañeros, sino también de tus personas tomadoras de decisiones. También tiene mucho que ver con esto que hablábamos también del salario emocional. ¿Qué es una de las cosas del salario emocional? Imagínense que ustedes un día pidieron permiso porque se enfermó su hija, su hijo, su mamá. Una contingencia. Alguna contingencia. Y entonces tú dices, yo puedo pedirle permiso, me siento seguro de saber que puedo llamarle a mi persona directa, ¿no? Y informar pues que está eso. Y entonces tú tomas el permiso, ¿no? Porque hay una necesidad, hay una contingencia, y cuando regresas de una forma en la que no se te reprocha tu falta, no se te reprocha el trabajo que pudo haberse atrasado, y no se te reprocha el permiso que después se te va a tener que cobrar. Imagina llegar a un escenario en donde puedas tener una persona encargada en tu espacio laboral que no tengas que sentir la presión. Eso es algo que contribuye, perdón, te ando pateando, eso es algo que contribuye mucho a la cuestión de la salud emocional en el trabajo. No sentir la incertidumbre que si te llega a pasar algo, te van a decir no, te van a cobrar el favor, doble, triple. O te van a dar las gracias. O te van a dar las gracias. Si es que te dan gracias, ¿verdad? ¿No? Y esa sensación de que estás en un lugar con certidumbre, con gratitud, incluso con reconocer de cómo sigue la persona que estuviste, sí, que estuvo enferma, cómo va tu problema, ¿no? Esa sensación de que importas, que le importas a la otra persona, eso tiene que ver mucho con la sensación de sentirte tranquilo emocionalmente en tu espacio de trabajo. Ahora imagina en el otro escenario, ¿no? En donde, pues en efecto, no tienes certidumbre de la hora en que vas a salir. Sabes a qué hora vas a entrar, pero no sabes a qué hora vas a salir. Tu hora de entrada es a las 8 de la mañana, pase lo que pase, ¿no? No nos importa si no había transporte, si chocaron, si la avenida estaba o sea, que no hay nada de flexibilidad, no digamos, importa, ¿no? Exacto, ¿no? Pero tampoco no nos importa si te esperan en casa, si tienes que ir a comprar o hacer cosas, ¿no? Porque tienes vida, tú no tienes horario de salida. Tú no sabes realmente predecir a mediano, a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Las contingencias laborales que puedan ocurrir. Eso se vuelve estresante y que después hemos denominado algo como burnout, y que por ahí hay un meme que dice, le han puesto un nombre muy bonito a la explotación laboral, ¿no? Que luego es ponte la camiseta, ¿no? Pero exacto. Que bueno, más allá de algunos términos, pues, a final de cuentas creo que esto va a que tengamos condiciones dignas y que haya condiciones de comprensión, ¿no? Que a final de cuentas luego a veces nos dicen que los psicólogos somos muy buenos para generar términos o definir las cosas, pero creo que a final de cuentas tiene que ver con un tema de trato humano, ¿no? Y hasta de sentido común, pareciera. Definitivamente. Y pasa que empezamos a odiar los espacios de trabajo, los empezamos a relacionar con
con explotación. Con explotación, con malestar, y no con lo que decíamos, con algo satisfactorio. Oye, yo sé que hay algunas cosas que institucionalmente se pueden hacer, además de brindar servicios de psicoterapia o asesoría, como programas o actividades recreativas, el brindar algunas conferencias, charlas. De hecho, nosotros mismos aquí en Satori ofrecemos algunos servicios a instituciones. De repente nos piden charlas, nos han pedido charlas sobre el estrés, sobre el equilibrio de tiempo familia, etcétera. Pero pensando en las personas que trabajamos, es decir, yo por ejemplo como empleado o parte de una organización, ¿qué podría hacer para cuidar mi salud mental en unas situaciones en las que a lo mejor no dependen de mí, pero que me afecten lo menos posible, digamos, ¿no? ¿Qué podría yo hacer para cuidar mi salud mental en mi espacio laboral? Porque a veces creo que pensamos o reducimos el tema de la salud como temas clínicos, de hospital o consultorio, cuando tiene que ver con muchas más cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, trabajador, trabajadora, para cuidar mi salud mental en el entorno laboral? Ok. En primera, bueno, reconocer cuál es la situación laboral en la que estás, ¿ok? No le tengas miedo a acercarte a psicoterapia si es que necesitas abordar aspectos o cosas en las que tú percibes que no te estás viendo tan eficiente. Porque puede que no seas tú, puede que sea tu contexto. Pero también puede que tu contexto sea el que esté haciendo que tú te percibas menos productivo, ¿no? Ese es un punto. El otro punto es que también justamente a veces acudir a psicoterapia te permite reconocer cómo está tu proyecto de vida. Y puede que vayas o no vayas, pero justamente este podcast nos ayuda a identificar o volver a reflexionar y poner conciencia en cómo está mi proyecto de vida respecto a más allá de mi aspecto laboral, ¿no? ¿Qué estoy dejando o qué he agregado por este espacio de trabajo, ¿no? Okay. También la parte de la salud física. Fíjate, hay algunas instituciones y empresas y áreas en donde cuando ingresan con algún peso. Meses después, ni siquiera un año, el aumento de peso se ve significativo. Y también tiene que ver por las distancias hacia el lugar de trabajo, que se reconoce que aproximadamente gastamos entre hora y media y 2 para nuestros espacios de distancias entre casa-trabajo, lo cual es significativo, es mucho. Es un privilegio ya estar viviendo cerca del lugar donde trabajas. Entonces eso lo disminuye la capacidad de poder tomar mejores decisiones para hacer ejercicio, alimentarte mejor y hacer actividades recreativas. Yeah. Pero entonces también significa que puedes ubicar algunas áreas en donde días en específico, porque luego de repente queremos ser muy ambiciosos y queremos decir 5 días a la semana voy a hacer ejercicio. Vamos, a lo mejor 1 o 2 a la semana, o a lo mejor ese día en lugar de tomar el transporte público en una zona, en lugar de tomarlo en una parada, pues puedes caminar solamente, pues obviamente si hay alumbrado, si hay condiciones para hacerlo, ¿no? Pues caminar por ahí, ¿no? En lugar de estar continuamente sentado. Es decir, hacer cosas que te permitan tener actividad continua, no solamente en esto. Y la otra también, no alejarte de tus redes de apoyo, no alejarte de tus amistades en otros contextos que no sean solo los laborales, porque luego hay personas que solamente se centran en las partes laborales, es decir, mis amigas del trabajo, mis amigos, y se les olvida, por ejemplo, si fueron a la universidad, sus amistades de la universidad que ya no están ahí, que ya no están conviviendo en el mismo espacio de trabajo, pero que pueden, vecinos, familiares. Eso te ayuda también a diversificar tus temas. Sí, la compartimentación es importante porque incluso a veces, aunque no salgamos con personas de trabajo, yo al menos sí me he sorprendido hablando del trabajo, sí, ¿no? Voy a una actividad recreativa con amigos, algo, etcétera, y a veces terminamos hablando del trabajo. Y lograr separar, que luego sea tu problema, ¿no? Quienes se llevan o nos llevamos trabajo a la casa, que cuando hablábamos del sueño, una recomendación importante de los especialistas en el descanso es que, por ejemplo, tu habitación, tu cuarto,
sea específica para descansar. Y hay quienes a veces pues, hasta nos ponemos a trabajar. En el caso de los estudiantes se ponen a estudiar o hacer tareas, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno, sí saber diferenciar, creo que eso también es un muy buen punto a identificar los espacios de trabajo. Miren, yo entiendo que a veces se trata de privilegios de pensar que no hay que llevarnos trabajo a la casa, pero si no necesitas hacerlo, procura no hacerlo. Trata de sí diferenciar lo que tienes en el trabajo y dejarlo ahí en el trabajo y lo de tu casa. Es muy difícil que a veces las cosas, que nuestros asuntos personales... Es más fácil decirlo que hacerlo. Así es, no nos llevemos al trabajo, es complicado, sobre todo nuestra vida personal, la toma de decisiones de nuestras hijas, hijos, familia, amistades, ¿no? Pareja. Pero a veces es más fácil, entre comillas, ¿ok? Sí dejar las cosas del trabajo en el trabajo y no llevarnos a nuestros espacios laborales. Pero a veces estaría hablando de privilegios, lo entiendo eso, ¿ok? Sí. A veces estaríamos pensando que a veces no hay otra forma, porque si no, no avanzas. Porque si no avanzas, hay posibilidades de que te despidan. Y si te despiden, ¿cómo mantienes a tu familia? ¿Y cómo mantienes los otros? Es decir, es todo un hilo de ansiedad. Pero, vuelvo a repetirlo, si en tus posibilidades está dejarlo allá y conectar con tu vida personal sin tener que demostrarte que eres autosuficiente, que eres el mejor trabajador o trabajadora de ese lugar, entonces mejor dejarlo allá y conectar con tu vida personal, ¿no? Creo que ese es algo con los que nos ayudaría muchísimo a la salud mental. Sí, claro. Es importante, ¿no? Porque, insisto, a veces hasta en actividades recreativas tenemos lo del trabajo. Y volviendo al tema de las actividades recreativas, me parece que a veces no le damos el valor que tienen. Y si bien el trabajo dignifica al hombre, como decía, es aquella frase, y a la mujer obviamente, no se tiene que volver el centro de nuestra vida. Sabemos que pues, la mayoría de nosotros tenemos que trabajar para generar las condiciones de vida que queremos, ¿no? Pero eso no se tiene que convertir en el centro de nuestra vida, porque si rompemos el equilibrio, justamente vamos a tener diferentes problemas: salud mental, salud física, interpersonales. Hay muchos casos de las personas que se matan trabajando y luego tratan de recuperar la salud que ya perdieron o recuperar las familias que ya perdieron. Sabemos que las condiciones laborales en este país son complejas, como es Elena, y reconocemos que es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, sí es bien importante ser conscientes de cuando, y creo que esa sería una pregunta muy buena que estaremos tratando de responder: ¿cómo saber cuando ya esto me está afectando más? Y yo creo que hay, corrígeme si me equivoco, pero hay dos puntos que podríamos tomar como referencia, sin ser especialistas y nosotros mismos. Una, cuando el malestar ya es significativo, es decir, que ya siento que ya no tolero este malestar que me está generando. Y la otra es cuando ya esto que me está ocurriendo en el trabajo o el propio malestar del cual habías hablado, ya está afectando mi funcionamiento cotidiano, ¿no? Ahí es donde tendríamos que procurar con la institución que se hagan ciertas cosas, tal vez en algunos espacios más fácil que en otros, proponer que se lleven a cabo acciones en materia de salud mental. Pero si no, ya en lo individual, pues decías tú, acudir a psicoterapia, no hay que tenerle miedo. Utilizar recursos como este podcast y algunos otros que hay ya afortunadamente a disposición, textos, desarrollar nuestra inteligencia emocional. ¿Qué más se te ocurre para cerrar ya con este programa? Estudiar otro tema, otras cosas, tratar como de cambiar de chip, sí. Ver algunos programas. Y voy a detenerme un poquito en psicoterapia porque me acordé de un dato. Yo estaba como encargada de un gabinete en una institución y me tocaron varias personas que me llegaron a decir: yo nunca he venido a psicoterapia, ¿qué se hace? ¿No? Pero la verdad es que como me dijeron que podía hacerlo en mi tiempo del horario laboral, pues vine a descansar un ratito. Cuando ya estábamos en psicoterapia se dieron cuenta que no era algo del otro mundo más que abordar, evaluar, valorar, identificar cuáles son mi proyecto de vida. Y de ahí, pues yo creo que varios pacientes me tocaron muy agradecidos de considerar que, aunque no sabían inicialmente qué iban, que solamente se iban a sentar como esta parte estereotipada en el diván, ¿no?
y dijeron, bueno, pues a lo mejor no duermo, pues a lo mejor ahí me duermo un ratito. Pues no teníamos diván, ¿verdad? Para empezar. Entonces, pues era lógico que se iban a encontrar con otra realidad. Pero hay mucho hay mucho pensamiento estereotipado respecto a la psicoterapia en los espacios laborales. Y cada vez hay muchas más empresas que tienen su terapeuta. Aprovechen, vayan. Sí, porque no todos, fíjense, ya las empresas del primer mundo lo tienen, ¿no? Lamentablemente en nuestro contexto, no todos, pero hay veces que lo tenemos y no lo aprovechamos. O se organizan algunas actividades y tal vez por mitos, por el que dirán, no participamos, pero todo lo que sea para nuestro autocuidado, para nuestra mejora personal, pues tendremos que procurarlo, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues el tema es largo sí. Y tú y yo no nos vamos a callar, así que es. Pues mejor hay que dejarlo para otro capítulo. Así es, estamos en tiempo, vamos a seguir hablando del estrés, de las emociones, algunos otros temas que se relacionan mucho con esto. Justo en mayo tenemos otra fecha muy importante para los psicólogos, el Día del Psicólogo. Estaremos hablando más de salud mental en su podcast de Satori. Les queremos dar las gracias, decirles que nuevamente ya estamos aquí de forma regular. Síganos por favor en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Satori, en Instagram estamos como satori.centro y recuerden, si alguien necesita o quiere, no es la intención, pero si alguien requiere o le gustaría llevar algunas actividades para promover la salud mental en sus entornos laborales, es otro de los servicios que contamos en Satori. Además de la psicoterapia, ofrecemos programas, evaluaciones, etcétera. Y bueno, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Elena, ¿algo más que quieras agregar? Pues muchas gracias por escucharnos, por vernos, por pedirnos. Ya muchas personas nos dijeron que dónde andábamos. Aquí estamos ya. Y bueno, pues no quería hacerles este recordatorio, pero ya viene el 20 de mayo, el Día del Psicólogo. Se aceptan felicitaciones y regalos. Muchas gracias y hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós. Bye.